Uf, uf. ¿A quién quiero engañar? Pero si estoy más flaco que la hostia. Pero bien que sienta hacer deporte, chaval. ¡Viva el metal! Hola super amigos, super suscriptores del mundo, bienvenidos aquí a un nuevo, moviendo la cámara, un nuevo vídeo para el canal. En este caso, como he prometido, vamos a hablar sobre la ansiedad. Sobre todo, básicamente, centrándonos en cómo lo he superado. Porque, bueno, a ver, superarlo. Como tal. Va y viene. Esto es como la novia tóxica, o sea, va y viene, te dice un día... ¿Quieres lío? ¿Quieres lío? Y luego al día siguiente te dice eres una mierda y... pues así va la cosa. Mira, camiseta además para promocionar Radio Arrebato. Por si alguien quiere escucharnos en la radio, pues ya que lo he hecho, pues lo pongo en la descripción. Pero en fin, dejando el spam así innecesario, vamos a empezar hablando de lo que es la ansiedad, ¿no? La experiencia que he tenido yo y demás cosas. No sé por qué estoy poniendo caras raras como si fuese chino, pero bueno... También es que estaba haciendo deporte, que está haciendo ahora hombros. Está haciendo ahí hombros que, bueno, los tengo esqueléticos literalmente, porque, bueno, mi constitución es una mierda. Pero bueno, el tema es hacer deporte y estar sano. Que tiene mucha relación con esto. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un momento de la vida en el cual tienes pensamientos negativos, ¡ay!, que te vienen a la cabeza, ¡oh!, que te explotan, que te explotan ahí en la cabeza y te pones ahí súper histérico, triste, deprimido, no deprimido de la depresión, que no es lo mismo, porque la ansiedad no es a un nivel tan agresivo, es un nivel intermedio, diría yo, porque te da por momentos, yo que sé, estás un día y dices, lo he superado, y luego al día siguiente estás... ¡ah! Y así todo el rato, estás en una pelea continua. Pero lo logras superar fácilmente, sobre todo si tienes el apoyo de los panas, los padres... Y pones tú también de tu interés, porque es importante que tú también te esfuerces en superarlo, porque es que si no, entonces, vamos, vives la vida mal. Que aparte dicen que si te deprimes, o sea, si toda la vida vives deprimido, te acorta los años de vida. ¡Tengo miedo! Estudios científicos ya lo han dicho. Esto es como cuando duermes con una postura mal. Me pegué un susto cuando le pregunté a Copilot, me acaba de llegar un mensaje de un amigo de una plataforma de hacer amigos. Copilot me ha dicho que si duermes mal, básicamente también te acorta los años. Pues esto es igual. Si eres súper positivo, nunca te deprimes y pasas olímpicamente todo. Claro, a ver, olímpicamente todo. De lo malo. Vives más años, sobre todo si te cuidas, haces deporte, comes bien, no tienes vicios y eso. Pero si te deprimes, quitando los vicios y demás, que no es necesario, que aunque los tengas o no, te acorta. Te va a cortar los años y te vas a ir a tomar por saco y no vas a hacer respawn en el hospital como CJ. La ansiedad viene a ratos. Es algo que es también difícil de superar, la verdad, porque no todo el mundo tiene el apoyo necesario. No todo el mundo lo tiene. Desgraciadamente la vida es dura y la ansiedad, pues, puede ser provocada muchas veces. Puede ser provocada, yo que sé, toda tu vida has tenido momentos así desgraciadamente duros o tristes, has perdido a gente que te importaba, se metían contigo, lo típico, te hacían bullying porque te decían flaco que parecías que estabas entre los huesos, que se te notaban ahí las costillas. ¿Por qué cuando quiero que se muestren no se ven? Ahí básicamente esquelético por mucho deporte que hagas. He visto tallos de maíz con mejor físico. ¡Me dan ganas de cortarle una oreja! Claro que yo he tenido una vida sedentaria, pero ahora ya no la tengo. Los brackets, también que se metan contigo por tener brackets. Esas cosas pueden ocasionar la ansiedad, pero si es a un nivel más extremo, depresión. Pero, como eso no tiene nada que ver en el vídeo, pues simplemente ansiedad. Si es algo así duro, pero lo logras sobrellevar a un nivel que, bueno, estás con ansiedad, pero no llegas al límite de hacer F en el chat. Lo tengo que decir de esta manera porque es que si no YouTube es que me corta los huevos ahora mismo y me quedo sin canal y solo me quedaría la música. Me acabo de hacer daño en el labio. Tengo unas manías muy raras llevando esto aquí en la boca, macho. Y eso que ahora no me molesta y no hablo como un pijos.
dejando a un lado que me he puesto a hacer cosas muy raras, vamos a hablar cómo se supera la ansiedad, ahora que os lo he explicado de una forma un poquito rara, pero que vais a entender, con tal de no tener que meterme en internet, porque ya me llamó un comentario que me llamó la atención, que tiene razón. Muchas veces con el Loquendo no me doy cuenta de que aunque intente resumir las cosas, se nota que lo saco de páginas y no lo resumo. Y mira que es raro porque a mí se me da bien resumir las cosas, porque me sacaba 10 en eso, en muchos trabajos de informática o de historia. Pero parece ser que para YouTube es más complicado, pero bueno, eso lo tengo que mejorar tanto ahora como lo estoy haciendo, que aunque estoy explicando las cosas un poco raras, lo intento. Vamos a explicar cómo se puede superar la ansiedad. Primer paso. No tienes que pensar siempre negativo, tienes que pensar positivo. Yo, por ejemplo, ahora estoy ayudando a mi madre lo que puedo, ahora que me estará escuchando que está en el baño hablando con su madre. La he ayudado ahora que he aprendido ahora cómo se dobla la ropa. O sea, yo ya tuve una temporada que estaba mirando a mi madre haciendo la comida e intentando aprender, pero no sé qué pasó, que dejé de mirar. Y claro, eso me ocasionó en plan, joder, me siento una carga, me siento inútil como la mierda, pero luego no es así. Lo que pasa es que necesitas motivarte y poner de tu empeño para poder ayudar en casa y hacer cosas. Porque, por ejemplo, cuando estoy estudiando o haciendo cosas que yo disfruto, o sea, a ver, yo disfruto cualquier cosa, pero algo que ya estoy acostumbrado, claro, no te deprimes porque ya lo sabes hacer, aunque te duela la cabeza ya. Pero en el caso de la casa, poquito a poco, hay que hacer las cosas poquito a poco, no todo llega tan rápido. No te lo dan, no te lo dan, no te lo dan, no te lo dan. No te lo dan, no te lo dan, no te lo dan. Como dirían los cómicos estos que pondré en pantalla porque no me acuerdo cómo se llaman. Los chunguitos. Otra forma de superarlo básicamente es el ejercicio. El ejercicio físico ayuda a que te cagas. Yo recuerdo durante la cuarentena que empecé a hacer ejercicio y dije, joder, me siento cojonudo. O sea, ya hacía ejercicio pero solo atletismo. Y salir a caminar. Que eso, a ver, sirve como base principal. Pero también hay que ampliar un poquito. Tengo mierda en las gafas, luego lo tengo que limpiar. Hay que ampliar siempre cuando uno hace deporte para tener una mente y cuerpos sanos. No se nota porque soy pobre para tener iluminación de físico-culturista, pero bueno, se nota que ahora hago deporte. Me pica ahí los abdominales, me pican. Los pulmones también, me pica un pulmón, como diría Metal Sonic. El deporte es muy bueno para superar la ansiedad. O no como tal superarla, pero relajarla un poquito. Que estés pensando en ponerte mamadísimo como Ronnie Coleman ahí con unas piernas de mastodonte de God of War, Chuck Norris. Y ahí superarte a ti mismo, llegar a los límites del cuerpo humano, de forma natural obviamente, porque si no, imagínate entre ansiedad y asteroides, que eso lo censura YouTube, asteroides, entonces ahí vamos, es F en el chat, pero rápido. Otra forma también muy buena de superar la ansiedad es hablar con los demás. No tengas miedo de demostrar debilidad, que no es debilidad, son sentimientos. Debilidad como tal no existe. Si estamos hablando, por ejemplo, que estás en un deporte y está guionizado que tienes que poner debilidad, pues hazlo. Ya sea la UFC, bueno, eso no es guionizado, obviamente. Pero van por ahí los tiros, de que debilidad como tal no existe. O sea, débil básicamente es que, yo qué sé, miedos, por ejemplo. Tampoco es que te haga débil tener miedo, La debilidad como tal es básicamente que tú piensas que eres débil. Eso es debilidad. No pensar en ello, eres fuerte. Fuerte porque, vamos a ver, te da igual, no necesitas ser un mastodonte. Simplemente es que no tengas miedo a nada o intentar no tener miedo. Tienes que hablar mucho con los demás, expresarte ahí, que te dé igual las opiniones de los demás, de gente así. Habla con tus amigos, con tus padres. Y no uses la inteligencia artificial porque eso te va a perjudicar y te va a hacer tener más ansiedad. Y te va a fastidiar, no lo hagáis. Lo digo por una noticia que ha salido hace ya bastante tiempo de un chaval que no tiene culpa obviamente porque se sentía solo, habló con el Character.ai, con un personaje random y F. Le pasó lo que pasó, Character.ai, la empresa, habló y le hicieron un homenaje al chaval y que en paz descanse, pobrecito. Que la culpa obviamente es de Character.ai porque luego ya pusieron una advertencia de que Character.ai no es un psicólogo. Los psicólogos de verdad son los padres y los que no lo hacen por dinero. Lo hacen simplemente porque se preocupan por sus pacientes. Y luego están los amigos también. Esos sí que son esos 3 psicólogos de verdad. Otra forma. Pues hombre, la música.
Yo escucho música. Bueno, black metal no sé si sería lo indicado para evitar la ansiedad, la verdad. ¡Oh! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! No sé si sería lo indicado, pero puede servir. Porque el DSBM, aunque tenga letras ahí con gritos y que parezcan blasfémicas o que induzcan a la ansiedad, a mí no me inducen a la ansiedad. Inducen. Luego tengo que ver si eso lo he dicho bien. Hay palabras que a veces no me salen bien y eso que yo leo bastante. Pero es muy raro. Cualquier música. Puedes escuchar reggaetón, metal, rock, rap, electrónica, narcorridos, cualquier estilo de música. Te da igual lo que digan las letras. Habrá alguna que sea positiva y mira, te alegra. La música es muy buena. Tocar un instrumento también. Tengo por ahí la guitarra, Luna Guitars, buena marca, por cierto. Tocar también un instrumento ayuda bastante. Eso es muy positivo. Relaja bastante la mente, tensa todo el cuerpo, te pone ahí en una posición de tranquilidad. Me tengo que afeitar, macho, mañana, que ya me va tocando. Otra buena forma de superar la ansiedad es salir de tu zona de confort, no estar todos los días encerrado viciándote a los videojuegos, que por cierto los videojuegos son buenos, ayudan a quitar la ansiedad para despejarse de esta cruel realidad que llamamos mundo, que bueno, cruel será para ti, pero si lo sabes sobrellevar será bonito, a pesar de las dificultades. Hay que tener cuidado con eso, chavales. Hay que sobrellevar las cosas, hay que salir a la calle más a menudo, tronco, hay que darle caña, hay que salir a la calle a pasear, a que te dé el sol ahí, la naturaleza y todo. Que, por cierto, me ha picado un mosquito, os voy a enseñar la herida. No sé si estará viendo ahí algo rojo. Enfoca, puñetera cámara. ¡Enfoca! Bueno, da igual. El caso es que se ve ahí una herida. Que me ha picado ahí, por cierto, no estoy sacando el dedo, ese no es el malo, este es el malo. Y este también. Esos dos sí son los malos, pero el de la picadura no. Me picó una avispa y pegué un grito, vamos. Que casi me escucha hasta Argentina, chaval. Me escucha Milei y se pone a gritar. ¡Picarajo! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! En resumen, la ansiedad hay que superarla saliendo de la zona de confort, que eso es lo último que he dicho, pero para resumir, de verdad, para superar la ansiedad, tienes que ser positivo. En esta vida no hay que permitirse ser negativo, porque si eres negativo, no ignoras los comentarios que te dice gente que es gilipollas, que conozco, por cierto, porque yo también pasé por esas cosas, que de eso trata el vídeo. Hay que darse cuenta de que vales mucho, eres valioso. No te des por vencido, esta vida puede ser dura de cojones, pero tú puedes hacer que la vida misma sea dura, pero para ti no. Así que levanta ese brazo y dale ánimos a la vida. Eso es, conseguirás un trabajo, una buena esposa, tendrás hijos, traerás paz al mundo y vivirás un nuevo mañana en esto que llamamos vida láctea. Ya lo sé, mamá, estoy diciendo cosas que posiblemente no sean filosóficas, pero a mi manera lo son y pueden ayudar. Si os ha gustado mucho este vídeo, si os ha ayudado, pues mira, es el objetivo que os ayude de forma humorística, seria y divertida, mejor que hacerlo amargado, la verdad, porque es mejor hacer las cosas con diversión. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado mucho, dale un buen likeazo, suscríbete, activa la campana de notificaciones suculentas, sígueme en las redes sociales, en todas mis redes sociales, obviamente. También estar atentos, que voy a publicar pronto una canción de mi álbum de 10 canciones de chiptune de Death Rock, que es un estilo que yo he inventado súper extremo y también medio satánico, de fusionar chiptune rock con death metal, thrash metal y brutal death metal y más variantes. También suscribiros al canal del que me ha hecho la miniatura, ahora que estoy aquí rompiendo la línea de tiempo. El canal de ProGamer, que estará en la descripción, que es el que hace miniaturas, apoyarlo, que tiene que volver a YouTube pronto porque su contenido es de calidad. ¡Nos vemos!